La vicepresidenta ejecutiva de la República, Daisy Rodríguez, tomó el derecho de palabra el 10 de diciembre en la Asamblea Nacional, donde presentó el presupuesto del país para el próximo año. Para hablar de este tema tenemos en línea al economista Aaron Olmos, investigador del área económica, profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración, a quien agradecemos por su participación y comenzamos destacando lo señalado por la vicepresidenta Rodríguez, que el Ejecutivo Nacional continúa en la defensa del valor de la moneda nacional, que el nuevo cono monetario, así como el bolívar digital, representa el 80% de las transacciones comerciales del país. Queremos saber su análisis de este 80%. Esa es la primera interrogante. La segunda es que en el mismo derecho de palabra señaló el vicepresidente la importancia que el presidente de la República, Nicolás Maduro, permitiera la circulación en el mercado nacional de las divisas. A su juicio, ¿a qué se debe este cambio de concepto de la moneda de los Estados Unidos cuando años anteriores calificaban el dólar criminal? Sí, muchísimas gracias a Radio Fe de Alegría por el contacto. Y bueno, pues con respecto a las recientes declaraciones acerca de la ley de presupuesto 2022, que bueno, pues son más de 13,000 millones de dólares al cambio, y que bueno, pues año a año va creciendo la cifra, siempre comparativamente con el año anterior. En el caso que nos ocupa en la actualidad, pues hay un discurso donde se habla pues de la mejoría en los índices de inflación de Venezuela, hablando de índice nacional de precio consumidor de un solo dígito por un trimestre. Sin embargo, pues habría que hacer algunas precisiones al respecto. Primero, Venezuela ha transitado ya por 3 reconversiones monetarias, la más reciente a partir del 1 de octubre del presente año. Y estas reconversiones o cambios de moneda nominalmente afectan la cantidad de ceros, pero realmente no están afectando el problema de fondo. Y no son medidas eficaces porque si una reconversión fuese correcta o buena para solventar un problema por sí sola, bueno, pues no hubiésemos pasado por la segunda reconversión o por la tercera reconversión, ¿no? Ya por ahí la medida como tal pierde su poder en términos de corregir algún problema de índole monetario nada más, ¿no? Entonces hablar de una mejoría del índice nacional de precio al consumidor es un poco riesgoso porque si bien las estadísticas del Banco Central de Venezuela que se siguen entregando con retraso, y las estadísticas a nivel general, a nivel macro, tampoco las conocemos al detalle, dan cuenta de esta situación, hay que recordar que este indicador solo mide operaciones en bolívares. Y la economía venezolana en un Pareto 80-20, más o menos 75-80%, al igual que las empresas, la mayoría de las empresas, está siendo llevada principalmente por divisas. Es una realidad que la situación de la economía nacional está siendo más llevada por moneda extranjera que necesariamente por moneda nacional, y esto es así porque desde que se da la apertura, finales de 2019, comienzo de 2020, a la mayor circulación de divisas en el país, hemos comenzado a ver un mayor porcentaje de credibilidad y confianza en el signo monetario de otro país que en el propio Bolívar, lo que quiere decir que la propia política económica no está sosteniendo la fortaleza, entre comillas, de esta reciente reconversión, y que bueno, pues este presupuesto que se está haciendo, donde un 80% del presupuesto está orientado al gasto social, como ha sido la costumbre, simplemente, bueno, pues viene a ser una continuidad de la misma política económica que estamos viendo en la actualidad. El hecho de que se esté dando una mejoría en la disminución en bolívares, y hay que recordarlo, el índice nacional de precio consumidor mide bolívares, no mide las operaciones en divisas, que son un 80% de lo que está pasando en Venezuela. Usted se va a la frontera con Colombia, usted está en Táchira, y el peso colombiano prácticamente liquidó al bolívar. Usted está en el sur del país, en los estados mineros, el real brasilero y el oro, son los que circulan como medios de pago. El índice nacional de precio consumidor no mide las operaciones que están ocurriendo por esa vía, razón por la cual es un índice que no necesariamente está mostrando la realidad per se venezolana, y tenemos una situación sesgada, porque todo el mundo sabe que en Venezuela, a nivel de operaciones mercantiles, en términos comerciales, a nivel de personas naturales y jurídicas, complementos salariales y otros elementos más, están siendo llevados mayormente en moneda extranjera. Y eso nos habla de un predominio de moneda no nacional en la propia situación del país, en la cual pues Bolívar no tiene confianza y simplemente no tiene respaldo, más allá de los esfuerzos que el Ejecutivo está haciendo, porque lo que hay que hacer
que es revitalizar el aparato productivo y hacer política económica coordinada, pareciera que no está dentro del plan de desarrollo de la actividad económica para el cierre de 2021 y pareciera que tampoco está para el 2022 en manos del Ejecutivo Nacional. Pasamos al sector económico privado. La directiva de FEDECAP, encabezada por su presidente Carlos Fernández, señaló que el sector ha percibido una pequeña recuperación de 7 puntos y prevé que para el próximo año la economía puede tener un mejor desempeño. ¿Cuál es su opinión del sector económico privado? Bueno, tomando en consideración la opinión de la directiva de FEDECámara y asumiendo un poco el comportamiento de la economía venezolana, sobre todo viendo la gran cantidad de captaciones en divisas que se están dando en el sistema financiero nacional y la activación por parte del Ejecutivo en manos de la Sudeban y el Ministerio de Finanzas de que los bancos puedan habilitar sus instrumentos de pago tradicionales, pues activando pues las divisas que están en principio en productos de custodia. Bueno, estamos hablando ya de una dolarización que viene ya encaminada por el propio sistema financiero. El hecho de utilizar una moneda que le dé más confianza y seguridad y estabilidad al venezolano para sus operaciones comerciales, pero también en términos de ahorro, en términos de resguardo, bueno, pues hace que el comercio en Venezuela fluya. Evidentemente Venezuela no está dolarizada formalmente, pero sí espontáneamente, de facto. Y eso ha logrado que las personas, bueno, ya hoy por hoy tengan más con ellos divisas que bolívares. Los bolívares, el nuevo cono monetario, escasean todavía. Pocas personas han visto la moneda de un bolívar, el billete de 5, de 10, el de 20. Y prácticamente, pues, lo que más circula en el país a nivel físico, al menudeo, son divisas. Las operaciones en bolívares se están dando mayormente digital y se sigue utilizando el cono monetario anterior en una amplia cantidad, ¿no?, de piezas. Entonces, bueno, decir que va a haber una recuperación con la situación que se está mostrando o que Venezuela se arregló, que es lo que mucha gente dice, bueno, pues es ilusorio. Estamos viendo una gran burbuja con una intervención cambiaria del Banco Central desde el mes de agosto a la fecha para tratar de contener el tipo de cambio en una banda entre 4 y 5 bolívares que ha permitido cierta estabilidad. Sin embargo, esto es algo que no se puede mantener en el largo plazo porque se están tomando reservas de las redes internacionales, pero también algunos de los ingresos provenientes, algunos pues de esos ingresos marginales que hay de la actividad exportadora venezolana para tratar de contener el tipo de cambio, porque la economía venezolana gira, que finalmente es en torno al dólar. Y esto, bueno, pues de alguna manera está generando una recuperación tímida, tendría que venir de la mano acompañado, otra vez con política económica que incluya al sector empresarial. De nada nos sirve tener en el último trimestre del año con una inflación de un dígito en bolívares, sin medir las otras operaciones en moneda extranjera, revitalizando un poco el sector comercio, que es normal en el último trimestre del año, porque es diciembre, ya son las fechas decembrinas, ya es el cierre del año, hay mayor circulación de dinero, pago de aguinaldos, prestaciones, o sea, es algo que es normal a nivel estacional. La pregunta es saber si eso que se está viendo en este último trimestre va a mantenerse para el año 2022 en el primer trimestre, ¿no? Entonces, bueno, son consideraciones que tienen que sostenerse de una base sólida y no solamente pues porque el Ejecutivo esté interviniendo en el mercado. O sea, la dinámica económica sigue estando distorsionada, la distorsión monetaria y cambiaria sigue estando presente. Se ha visto un crecimiento de personas que realizan actividades informales, desplazando así a las actividades laborales formales. Le pregunto, ¿esto es producto de la circulación del dólar que predomina en el mercado nacional? La transformación del sector trabajo en términos generales a un área de informalización tiene que ver con la pérdida del valor real del salario. O sea, ninguna persona que en Venezuela solamente dependa del bolívar, pues le está yendo bien en la economía nacional. Si una persona pues que trabaja en su ente público o en su empresa privada, un 90% es pagadero en bolívares, ante la situación que tenemos de exigencia del propio mercado interno de divisas y la dificultad para muchas personas de poder conseguir grandes cantidades en divisas para poder hacerle frente a sus gastos, porque si bien pues en todos los sectores de Venezuela, el menudeo, conseguimos divisas, no necesariamente en la cantidad que uno quisiera, en términos formales, por el tema de pues que las piezas de los billetes pues de 1, de 5, de 10 no se consiguen en la cantidad que se debiera, producto de que no tenemos una dolarización formal, sino que es espontánea. Entonces muchos venezolanos pues al tener una escasez, ese salario real, bueno, pues van a generar actividades adicionales para tratar de
incrementar los niveles de ingresos, principalmente en divisas, cosa que hace pues que la lógica laboral tradicional en Venezuela, tema de la seguridad social, todo lo que es pagadero en bolívares, pues pierda sentido. Entonces la gran necesidad y la apremiante necesidad por el tema de los gastos en los hogares hace que los venezolanos se vean obligados pues a ir más allá de sus posibilidades de trabajo formal. Bueno, pues algunos lo ven como emprendimiento, otros lo ven simplemente como pues una oportunidad para generar mayor cantidad de ingresos, pero lo cierto es que ya nadie puede decir que formalmente vive al 100% de la actividad que realiza de 8 a 5 en algún lugar, bien sea público o privado en Venezuela, y eso es algo muy grave porque al final de cuentas pues hay un desincentivo al trabajo formal por la incapacidad que tiene el salario real que pueden pagar tanto los privados como el público, que se termina complementando con algunos elementos adicionales en divisas que pueden pagar los privados, y en el sector público pues grandemente con estas ayudas económicas de alimentos que directamente se siguen entregando, que no es dinero, que en definitiva pues cuando se hacen los cálculos laborales siempre se hace en función del salario mínimo que hay, pues que es realmente ínfimo. O sea, a final de cuentas, el cálculo de prestaciones sociales y todos estos elementos que siguen siendo en bolívares y siguen siendo muy poco en función de la dinámica económica nacional. Agradecido por su tiempo. Un mensaje final. Bueno, para toda la audiencia que alegría, allá a finales del año 2021, y plenamente pues enfilar las baterías hacia el año 2022, siendo mucho más conscientes con los gastos, conscientes de que bueno, que buena parte de lo que estamos viviendo en la situación nacional pues no necesariamente va a tender a mantenerse en el tiempo. Indicadores sociales nos hablan de que seguimos en crisis y que efectivamente pues por un tema coyuntural no necesariamente hay un cambio increíblemente amplio pues en las condiciones reales del país. El deber ser es que todo cambie, pero no se está haciendo quizás en función de las políticas económicas que se conocen, que se deberían estar aplicando. Así que bueno, buena parte del trabajo en 2022 es ser conscientes con los gastos, con los costos, generar ingresos adicionales por la vía que se considere pues siempre lícita, y bueno, pues tratar en lo posible de generar ahorro en moneda dura que le permita a las personas cubrir sus necesidades en el mediano y largo plazo. Bien, el economista Aaron Olmos, investigador del área económica, profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración, a quien agradecemos por su participación en este espacio informativo. Indicaba que la economía venezolana se está llevando en la mayoría por transacciones en divisa. De la misma forma, recordó que el país se han realizado 3 medidas de reconversión monetaria que no han corregido el problema de fondo que se presenta en la economía del país. Hasta aquí la información desde Caracas. José Blanco, Radio Fe y Alegría, Noticias.